Dios los bendiga, ¿cómo están? Buenos días. Voy a subir este audio por respeto a aquellos que no alcanzan a leer bien o no pueden leer. El día de hoy subimos una invitación para aquellos que desean tener un alimento más sólido. Hablamos de la evolución. Si la evolución es bíblica, claro que sí. Tenemos aquí los versículos de Génesis 1:20 y Génesis 1:24-25. Pero estamos hablando de la evolución de las especies, ¿no? Pero también nos adentramos a la evolución de los sistemas, a la evolución conductual, a la evolución vamos a decir, de mental, espiritual, de cualquier organismo, ¿no? O geografía del campo material o dimensional que exista en cualquier plano, ¿no? Vamos a hablar de este tema controversial que es mostrado, o sea, en los sistemas educativos en los cuales tú acudiste en algún día o mandas a tus hijos, ¿no? Yo por ahí me dicen muchas señoras o señores: pastor, es que la evolución es del diablo, refiriéndonos a la evolución de razas, ¿no? O especies, entre ellas nosotros. Pastor, la evolución es del diablo, me dicen. Oye, pues si es del diablo, pues ¿por qué mandas a tus hijos a la escuela donde les enseñan eso? ¿Qué acaso no deseas que tus hijos sean salvos? Pues tú sola o solos los estás condenando al mandarlos a la escuela. O sea, eso es lo que te enseñan en la escuela. Entonces, por favor, no se contradigan, hermanos y hermanas, al decir que la evolución es del diablo cuando ustedes mismos mandan al diablo a sus hijos a aprender estas teorías en sus escuelas. Esta es una exhortación para que piensen antes de decir algo. Está escrito este mensaje que acabo de... voy a tratar de narrar lo que acabo de escribir. Evolución es una palabra que como significado tiene desarrollo gradual, crecimiento o avance de las cosas o de los organismos. Entre ellos la evolución mental, la evolución de las especies, espiritual, etcétera. Una amplia gama de cosas que se pueden evolucionar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el cristiano? Aquí hago una pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho el cristiano o aquel lector de la Biblia que encuentra el refugio? Bueno, la voy a hacer más lenta. ¿Qué es lo que ha hecho el cristiano o aquel lector de la Biblia que encuentra el refugio en Dios o en una fe que se reveló por medio de un libro? ¿Qué es lo que ha hecho el cristiano? ¿Qué es lo que ha hecho el cristiano o el lector de la Biblia que encuentra un refugio en Dios? Si hacemos conciencia de una manera honesta, adentrándonos a nuestro interior y meditando esta pregunta, nos daremos cuenta que existen distintas respuestas por las distintas dudas, ya que a lo mejor nunca lo habíamos hecho. Es decir, el cristiano o el lector de la Biblia siempre busca refugiarse, ¿verdad?, en alguna deidad o en alguna fe que le traiga alguna satisfacción o alguna tranquilidad en su corazón o en su mente, pero desconocen cosas más allá. Pues ¿por qué? Pues porque estas adicciones a buscar la tranquilidad en tu corazón te hacen cegarte ante un conocimiento más grande que está oculto para aquellos que se satisfacen solamente con tener una porción de tranquilidad en este planeta. Nosotros no buscamos solamente la paz, buscamos el conocimiento pleno, hermano o hermana. En profundidad encontraremos como respuestas en nuestras mentes, después de esta pregunta o esto que te acabo de decir, esto. Buscamos tranquilidad y la encontramos en la Escritura, eso podemos decir. Y buscamos un refugio y lo encontramos en la Escritura. Buscamos una transformación por nuestra forma de vivir tan negativa y la encontramos en la Escritura.
Buscamos conocer a aquel que es llamado Dios y nos adentramos en la Escritura. Buscamos la salvación y nos adentramos a la Escritura. Y pondremos un sinfín de motivos por el cual tenemos una Biblia en la mano, o la leemos o nos acercamos para que nos la lean. Pero ahora te haré una pregunta. ¿Has visto más allá de estos motivos o impulsos que te llevan a leer la Escritura o la Biblia? ¿Has visto más allá o has intentado ver más allá, o te has quedado anclado solamente con aquello que te trae emocionalismo? Oh, hermano, déjame decirte que hay cosas más allá, ¿eh? O te hago otra pregunta, ¿o será que solamente sigues un patrón repetitivo que se predica en las iglesias? Dentro de ti, hermano, hermana, déjame decirte, está una lógica mayor que la lógica del raciocinio animal al cual pertenecemos como raza y especie en este planeta, porque eso es lo que somos, ¿eh? Las personas pueden decirme en este momento que no somos animales, pero el mismo apóstol Pedro lo dijo en una de sus epístolas: se comportan como animales irracionales, así dijo el apóstol Pedro. Aún peor que ellos, porque existen animales que han sido domesticados, déjame decirte, ¿eh? Y muchas veces el ser humano es domesticado para hacer actos bélicos, actos negativos, que él mismo muchas veces trata de justificar y manipular por medio de la Biblia para poder obtener aquello que no se compra con dinero, una paz interna. Manipulan lo que está escrito en la Biblia para poder satisfacer una paz en su conciencia, ¿no? Existen personas que se la pasan haciendo cosas negativas, aún siendo hombres, vamos a decir, aparentemente cristianos, santos o puritanos en la cuestión de la letra o de la Biblia. Siguen la Biblia al pie del cañón y tratan de justificar un rechazo hacia la verdad conforme a lo que está escrito. Rechazan la revelación o una lógica más grande que la de ellos, que derriba sus argumentos fanáticos y llenos de religiosidad. Aquí es donde entra el por qué estás leyendo la Biblia, déjame decirte. Para poder satisfacer una necesidad emocional o moral en este campo material. Por eso lees la Biblia. Por eso estás tan agarrado de la fe del cristianismo, para poder satisfacer una necesidad emocional o moral en tu campo material, en este planeta Tierra. No se trata de buscar en los libros, hermano, hermana, una verdad que ya conocemos, pero que no nos han revelado, ya que se encuentra tras un velo que muchas veces decidimos no destapar. ¿Por qué? Pues por nuestra necesidad de permanecer en ese emocionalismo, en esas cosas que nos satisfacen. Esto es porque nos conviene mejor creer en algo que nos da comodidad en el alma, pero eso que te da comodidad en el alma no significa ser una verdad absoluta ni única. Solamente es una porción de tu realidad, no de la verdad. Un verdadero buscador de la verdad se adentra por naturaleza a esa sed implacable por su infinita conciencia, que busca ser ocupada por la infinita sabiduría o el infinito conocimiento. Esto es lo que hace un verdadero buscador de la verdad. Tiene una sed insaciable para encontrar la sabiduría infinita y el infinito conocimiento. Esta persona con esta naturaleza tiene la capacidad de poder crecer y trascender por medio de una evolución de las enseñanzas que les muestran aquellos que han sido ungidos por medio de un mensaje para quitar el vendaje del sistema común eclesiástico religioso en este planeta. Una persona que fue llamada a ser un escogido y no quedarse entre la multitud de llamados, tiende a ser prudente y meditar lo que expone un docente
o alguna persona con el don de maestría. Su naturaleza es meditar estos mensajes y la verdad que vive dentro de él se regocijará al reconocer el idioma el idioma de un ciudadano espiritual que ya conoce desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando la verdad vive en ti, o sea, te estoy hablando de la verdad legítima, ¿eh? La verdad espiritual vive en ti y escuchas un hombre predicar una verdad espiritual, una verdad gigantesca, una verdad más allá de la verdad religiosa. Tu espíritu se regocija y dice, wow, este es mi familiar, es mi paisano, es mi ciudadano, pues porque yo pertenezco a ese lugar, a eso que está predicando él, hablamos el mismo lenguaje. Un encuentro con tu verdadero ser. Pastores o ministros, ovejas, les hago este llamado, ustedes tienen la gran responsabilidad de llevar una verdad a todo aquel que se ponga frente a ustedes, ya que el púlpito espiritual es el cuerpo humano donde se escucha a través del micrófono de tus labios la voz de la unción o del Cristo. Existen muchas personas que no son pastores ni cristianos, muchas personas que desconocen la cultura hebrea o las escrituras. Estas personas tienen un alto nivel de conocimiento no por los estudios, sino por la revelación. Acuérdate, hombres de vulgo y sin letra tenían gran palabra de poder no por los estudios teológicos, bíblicos o culturales, sino por una revelación divina. ¿Ok? Dios decidió a quién revelarle sus misterios para que los proclamara. Porque si los libros salvaran, el Espíritu o la unción del Cristo no fuera necesaria, hermano o hermana. Hoy te digo una verdad que te sorprenderá. No es mi verdad, es una lógica más allá de tu lógica. La raza humana, permíteme tantito, déjame guardar esto que tengo aquí, porque es importante, ya, listo. Hoy te digo una verdad que te sorprenderá. No es mi verdad, es una lógica más allá de tu lógica común e imperfecta. La raza humana fue programada por medio de doctrinas que engendró un ser o seres superiores a nuestros idealismos para poder preservarnos de nuestra naturaleza autodestructiva. Escucha bien. Lo único que puede interpretar la escritura para poder darle el verdadero significado dentro de las dimensiones únicas y espirituales es aquel que puede traducir su contenido en esencia, el verdadero espíritu de la deidad o la mente de Cristo, no la mente del hombre. La mente del hombre no puede interpretar la escritura, porque si el hombre intenta interpretar la escritura, lo único que va a generar son dogmas humanos que buscan satisfacer emocionalismos y idealismos que le traigan un beneficio por naturaleza y por su apego a este planeta Tierra, Una conciencia que está fuera del alcance de la conciencia del ser humano, escucha bien, esta es la mente de Cristo. Una conciencia que está fuera del alcance de la conciencia del ser humano. El 4% de la conciencia del ser humano representa al 100% de la conciencia del cuerpo espiritual, Fíjate bien la diferencia, El 4% solamente. Aquellos que reconocen la conciencia espiritual comienzan a tener un crecimiento y su porcentaje de evolución hacia la verdad única tiende a desarrollarse hasta llegar a la plenitud. Voy a repetir esto. Aquellos que reconocen la conciencia espiritual comienzan a tener un crecimiento y su porcentaje de evolución hacia la verdad única y legítima tiende a desarrollarse hasta llegar a la plenitud. Porque para esto fuimos llamados, hermano y hermana, no para quedarte en una cultura llamada cristiana, sino en una iluminación que procede
de todos los eventos que archivan la creación del universo y otras dimensiones desde el principio y el fin. Porque si el objetivo es que la mente de Dios habite dentro de ti, entonces tienes que pensar como Dios, porque Jesús mismo lo dijo, para que sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. Mira, hermano, hermana, yo puedo citar miles de versículos a las iglesias que tengo por todos los grupos en las redes sociales. Y con esto tendría o elevaría el nivel de auditorio o de seguidores, porque todos buscan Biblia, 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 letra, letra, para satisfacer sus emociones. Pero no fui llamado a hacerme popular por medio de este método, sino que la verdad es la base de todo aquel que en verdad tiene un liderazgo para guiar a una iglesia o un conjunto de personas colectivamente que forman a la esposa, a la verdadera esposa de Cristo, o vamos a llamarla una comunidad de personas que serán trascendidos o desplazados hacia cuerpos incorruptibles. Y cuando hablo de personas, hablo de conciencias humanas que se unificaron con la conciencia de la deidad o del Cristo. Hablo de estas personas, no de las personas que se quedaron atascadas en la religión. Miren, les daré otro ejemplo. Cuando las personas hablan del cristianismo, todos esperan un versículo o una palabra que les reconforte su necesidad emocional o mental en su presente tan catastrófico, Esto es una forma de embriagar a los seres humanos para mantenerlos anclados en un sistema del cual no trascenderán. Porque Pablo no predicó exactamente lo que Jesús predicó, déjame decirte. Pablo predicó una palabra mayor que la que Jesús predicó verbalmente cuando estuvo con los apóstoles caminando. Pablo explicó o desmenuzó el mensaje de Jesús, descifrando cada una de sus palabras con una fórmula entendible que se le dio a él desde el cielo o desde la deidad para que hiciera evolucionar a la iglesia. Esas son las verdaderas predicaciones espirituales, no las que recitan los que ya fueron, no las que recitan aquellos que ya fueron predicadas en la antigüedad, sino aquellas que formulan lo que ya fue predicado, pero no para anclar a las personas en lo que ya fue predicado, sino para llevarlos a un nivel más elevado hacia la iluminación o el conocimiento pleno. Cuando hablan de Cristo, las personas se imaginan a Jesús. Piensan que Cristo es lo mismo que un hombre. Hermanos, hermanas, ya es tiempo que ustedes se den cuenta que Cristo y Jesús son distintos seres. Cristo es la unción del conocimiento pleno y Jesús fue y es el instrumento que representa o lo representa. El tema de la evolución no solamente abarca en la transformación de algo físico, material o espiritual, sino también en lo conductual. Si las personas pueden evolucionar espiritualmente hacia el positivismo, o sea, hacia la verdadera sustancia y legítima de la deidad, también la oscuridad puede evolucionar dentro de la conciencia del ser humano para poderlo impulsar hacia lo opuesto de lo legítimo por su naturaleza. La naturaleza de la oscuridad es llevarte hacia la oscuridad, hacia el precipicio, como aquel hato de cerdos. Un método como aquel hato de cerdos, recuérdalo. Un método es impuesto para poder emplear alguna enseñanza o algún acto. La verdadera luz del verdadero Espíritu Divino usa métodos evolutivos que lleven a aquellos que están predestinados a trascender hacia aquel lugar que pertenecen. La misma oscuridad también sabe evolucionar para poder opacar y llegar a aún más de una manera totalmente elevada hacia la oscuridad al ser humano de la cual estaba acostumbrado a distinguir. Te daré un ejemplo. Si los cristianos legítimos del siglo XV, que fueron conducidos por la verdad legítima en ese tiempo,
si estuvieran en este tiempo, hubiese sido posible que hubieran sido engañados con los avances y los métodos evolutivos de perversión o adulteración de lo verdadero para canalizarlos hacia la oscuridad, hacia el lado opuesto. O sea que la oscuridad evoluciona con estrategias para poder nublar la visión del ser humano y hacerlos caminar hacia el lado opuesto, haciéndoles creer que están caminando hacia una verdad legítima. ¿Sí me entiendes? Les daré un ejemplo para que puedan entender a qué grado ha evolucionado la maldad para poder confundir y convencer a muchas personas de que la maldad ahora se convierte en sus verdades. Porque dicen las escrituras que le llamarán malo a lo que es bueno y le llamarán bueno a lo que es malo. En los tiempos antiguos, este es el ejemplo, cuando la tecnología no existía al grado de poder grabar con un teléfono celular, estoy hablando de hace 20 años más o menos, ahora que estamos en el 2021, la conducta del ser humano era distinta a la del día de hoy. Lo voy a ejemplificar como ejemplo, pues, en las peleas que tenían los jóvenes en las escuelas. Antes había o existía un tipo de violencia en las escuelas donde los jóvenes tendían, por su naturaleza o sus ideologías, más a separar a aquellos que se encontraban en alguna riña. Esto lo hacían por la naturaleza positiva que se preservaba en esas conciencias o en el idealismo del hombre en ese tiempo. Ahora, como la tecnología ha evolucionado y también la maldad puede usar esta tecnología para canalizar a las personas hacia un nivel más elevado de maldad sin que se den cuenta, estos jóvenes que antes trataban de evitar la riña separando a aquellos adolescentes en una disputa sustentada con golpes, buscan ahora grabar esa riña por medio del teléfono celular, dándole más tiempo a la maldad para que pueda actuar en cada segundo durante ese acto. Ahora la civilización busca más la popularidad o difundir la violencia que evitar la violencia. Han trascendido hacia la maldad de una manera ignorante, ingenuos. Se les ha inyectado la maldad y no se han dado cuenta. Y pocos reconocen estos eventos. Solamente aquellos que alcanzan a reconocerlo es porque tienen una percepción espiritual más elevada que la del hombre ordinario. La violencia crece por el deseo desenfrenado de la difusión de ella por medio de la tecnología mal utilizada en las manos de los seres humanos, que tienen la naturaleza de autodestrucción. Recuerda, esta es una naturaleza. El ser humano tiene la naturaleza autodestructiva. Cuando Jesús habló de guerras, también se refería a este tipo de guerras invisibles, donde se enfrentan los sistemas que se oponen como dos electrodos que no pueden unirse, el bien y el mal, en cada uno de los rincones de este planeta. El bien y el mal camuflajeado entre los medios de radiodifusión para poder satisfacer la morbosidad del ser humano sin que se dé cuenta que la maldad está siendo inyectada en su mente de una manera sigilosa por su estado inconsciente ante la verdadera, por su estado inconsciente de desconocer la verdadera luz que lo hace trascender. ¿Okay? Esto es porque ama más la realidad presente que es materializada que la realidad espiritual presente que es percibida o predicada por aquellos que tienen este don de poderla difundir. Si la tecnología sabe evolucionar junto con la ciencia, la maldad puede utilizar estas dos ramas para poder usar estrategias que le permitan mantener en ceguera o inyectar una ceguera a los seres humanos. Créame, hermano y hermana, que la Biblia, por los libros también, créame que la Biblia o los libros también pueden ser utilizados por la maldad para poderlos hacer correr hacia el lado opuesto. Pero existe una conciencia que ya sabe todo esto.
una conciencia que sabe identificar cada uno de estos sistemas, porque esa conciencia siempre ha existido, pero se ha desarrollado conforme a la infraestructura tecnológica y científica que rodea a la raza humana en cada una de sus generaciones. Esta mente positiva o divina no puede traer, ni pudo traer, un mensaje fuera del tiempo de cada una de las generaciones. No puedes traer un conocimiento universitario a una atmósfera del preescolar, ¿no? De niños de kinder. Hoy recibimos por medio del verdadero Espíritu Santo lo que necesita nuestra generación para poder identificar la maldad. No podemos recibir lo que se le dio a otra generación antigua, ya que nos quedaríamos en el estado de esa misma ignorancia o de ese nivel de ignorancia. Se supone que el sistema de evolución no puede detenerse. Entonces aquí haré una pregunta. ¿Por qué se detienen los cristianos en creencias antiguas cuando Dios prometió mandar un pan o un mensaje del cielo para sustentar el día a día de aquellos que se adentran al desierto del conocimiento? A ver, dígame, ¿por qué se detienen, cristianos, cuando Dios les prometió mandar un maná del cielo, como lo hizo con el pueblo de Israel, ejemplificándolo? No puede ser que se detengan en las creencias, que se detengan en las doctrinas, que se detengan en las enseñanzas de hombres que ya predicaron y que ya están en las tumbas. Cuando Dios prometió mandar a su Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, no prometió hombres que nos mandarán a toda verdad. ¿Por qué se detienen cristianos en creencias antiguas cuando Dios prometió mandar un pan o un mensaje del cielo para sustentar el día a día de aquellos que se adentran al desierto del conocimiento? Una cosa son las enseñanzas antiguas, escucha bien, una cosa son las enseñanzas antiguas y otra cosa son las creencias antiguas. Es por eso que las religiones o aquellos que se creen espirituales están totalmente divididos, porque se quedaron con las creencias distintas, lejos de adquirir las enseñanzas legítimas. Ejemplo, tratar de implementar métodos de justicia antiguos a este presente en las cárceles sería como tener calabozos en lugar de cárceles que readaptan a los presos para que puedan tener una reinserción en la sociedad. Ahora te das cuenta de esta verdad, hermano. Antes las cárceles eran para castigar, pero como ha evolucionado la civilización, ahora las cárceles son para readaptar a las personas. Imagínate que nosotros nos quedáramos con las creencias antiguas. ¿Verdad que es ilógico lo que predicas? Predicas creencias antiguas, pero vives en realidades evolutivas. O sea, si predicas las creencias antiguas, ¿por qué no te quedas con las creencias antiguas? El día que caigas a la cárcel y te traten como los trataban antes, te vas a quejar y vas a pedir, le vas a rogar a los derechos humanos que se manifiesten en tu caso. Le vas a rogar a la justicia que tengan piedad de ti porque eres un ser humano y no están aplicando los actos humanitarios que ya han sido manifestados gracias a la evolución de la civilización y de los alcances de la sociedad que se ha parado en la brecha para que traten a la raza humana de una manera más piadosa. ¿Por qué predicas creencias antiguas cuando te quejas? Te vas a quejar de los tratos antiguos. Si predicas creencias antiguas, pues quédate con los tratos antiguos y el día que te traten de una como los trataban en la antigüedad, no te quejes. Despierta, por favor, tú que predicas, date cuenta que las creencias antiguas eran para los antiguos. Ahora tenemos enseñanzas modernas que no provienen del mundo, sino de la revelación por medio del Espíritu, de la unción. Las enseñanzas antiguas son la caja fuerte de los misterios para aquellos que abrazan una creencia que no los hace evolucionar. Escucha bien. Las enseñanzas antiguas son una caja fuerte que se convierten en misterios para aquellos que abrazan una creencia que no los hará evolucionar. Porque aquel ser espiritual no se queda en una creencia. El ser espiritual es la verdad.
Aquellos que buscan ser evolucionados hacia la trascendencia de la iluminación tienen una mente amplia y con un criterio infinitamente amplio para poder ser odres o, vamos a decir, vasijas donde se deposite un vino con un contenido infinito en el nivel del conocimiento. Estas mentes iluminadas no abrazan creencias que los mantengan anclados. Son perseguidores de la verdad porque la verdad es su ciudadanía y desean con todo su corazón estar en ella. Gloria a Dios, hermano, hermana, por este mensaje. Te ruego que escuches el audio 1, 2, 3, 4, 1000 veces hasta que lo puedas entender. Escríbelo en un cuaderno, compártelo y despierta. Despierta de la embriaguez y ven a la sobriedad de lo espiritual. Despierta de la embriaguez del fanatismo y ven a la sobriedad de la verdad. Que tengan un excelente día. ¿Yo quién soy? Solamente soy un ser humano que gracias a Dios le plació a Él utilizarme para poder revelar esta verdad. Un siervo indigno que en este planeta se llama Jesús Becerra, pero Dios ya conoce mi nombre, ¿no? Porque mi cuerpo, esta carne que se puede ver es Jesús Becerra, pero pues mi nombre ya me lo dio Dios en una perla blanca, como lo dice en la Biblia, y solamente Él y yo lo sabemos. Amén. Dios te bendiga, hermano, para las naciones de llamados escogidos, Grupo Palabra de Vida.